Ya, vamos a explicar entonces lo que corresponde al módulo 6 de conceptos básicos para hojas de cálculo. La verdad es que lo que vamos a ver ahora tiene como funcionalidad poder trabajar con lo mínimo de Excel, o en realidad de cualquier hoja de cálculo. Lo primero que tenemos que tener en consideración son los elementos básicos de la grilla, ¿ya? De lo que está acá. Las columnas se identifican con letras, ¿ya? Las columnas van en vertical, de arriba hacia abajo. Mientras que las filas van en horizontal, identificadas con algún número. Entonces, la combinación o la coordenada entre columna y número me da como resultado una celda, ¿no? En este caso yo tengo seleccionada la celda C5, G8, B16, M3, I10, L16. De esa manera, simplemente yo seleccionando cada uno de estos cuadritos, puedo identificar acá en qué celda estoy posicionado. Sí, voy a explicar toda la clase, ¿ya? Así que no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo con Excel u hojas de cálculo? Voy a escribir, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a practicar el cómo se calculan las notas en ENAC o en cualquier instituto de educación superior. Vamos a tener la nota y vamos a tener la ponderación. ¿Sí? Ya. Entonces, la primera nota va a ser un 5, un 6, un 4, un 7 y un 3. ¿Sí? Supongamos que esas son las notas que se sacó algún alumno durante el semestre. Y las ponderaciones son los porcentajes. El porcentaje. ¿Cómo podría yo escribir el porcentaje en Excel? Lo puedo escribir como, por ejemplo, 15% directamente, o de manera matemática representarlo por 0.15, ¿ya? Como número. Para este caso voy a poner 0.15, 0.15, 0.25, 0.15 y 0.30, que queda como 0.3, ¿ya? Ahí tengo las ponderaciones para que le voy a calcular a cada nota. De esa manera yo puedo ingresar datos en Excel. Al ingresar datos de esta manera, donde yo le pongo una etiqueta, ordeno las notas hacia abajo, una etiqueta y los otros datos hacia abajo y los puedo leer por fila, se le llaman datos tabulados, que está ordenadito. Eso es lo único que quiere decir. Vamos a calcular el promedio de las notas y la suma de las ponderaciones. ¿Ya? Muy bajo el volumen. Yo creo que revise su dispositivo porque he hablado todo el día por acá y no he tenido mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero es qué es lo que puedo configurar acá de estos textos. Si yo los selecciono, puedo configurar lo que he configurado hasta ahora en Word y en PowerPoint. El tipo de letra, por ejemplo, que sea Arial, en tamaño 12. Lo puedo alinear a la derecha, a la izquierda, al centro, donde yo quiera, ¿ya? Y la característica nueva que hay en Excel, o particularmente de Excel, son los bordes. Yo selecciono un rango de celdas y le puedo dibujar los bordes. En este caso voy a dibujar todos los bordes y con la misma selección voy a volver a dibujar borde exterior grueso. De esa manera genero un borde completo para todo lo que se está haciendo. Listo. Esto lo vamos a dejar vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? El promedio. El promedio, en cualquier caso, se conoce como la suma de las notas
dividido por la cantidad de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que yo tendría que hacer es sumar el 5, más el 6, más el 4, más el 7, más el 3. No sumó nada. ¿Por qué? Porque para poder hacer operaciones matemáticas en las hojas de cálculo, yo tengo que utilizar las fórmulas. Para usar una fórmula debo partir con el signo igual. De esa manera se inicia o se identifica una fórmula con el símbolo de igual. Entonces, yo pongo igual 5 más 6 más 4 más 7 más 3. Y de esa manera, al presionar Enter, me hace el cálculo. ¿Qué me faltaría en esta fórmula? La suma debo dividirla por 5. Al igual que en matemática, le tengo que dar la prioridad, ¿cierto? Con un paréntesis dividido por 5. Ahí tengo correctamente mi fórmula para hacer el promedio. Promedio 5. ¿Qué pasa si yo cambio alguna de estas notas? Por ejemplo, el 3 ahora va a ser un 7. No cambió nada. Porque lo que yo estoy haciendo acá es una fórmula con los valores absolutos, directamente escritos dentro de la fórmula. Y lo que yo quiero es que tome el valor o la referencia a lo que está en esta celda. Voy a borrar esto porque no me sirve. ¿Cómo puedo hacer referencia a la celda? Pongo el símbolo de igual para iniciar la fórmula, paréntesis, para decir que voy a darle prioridad a la suma, y voy dándole clic celda por celda. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Estoy referenciando a B4. Le estoy diciendo a la fórmula, tráeme el valor que hay en B4. Lo voy a reemplazar, entonces va a reemplazar por un 5. Trae el valor de B5, que es un 6. Trae el valor de B6, el valor de B7 y el valor de B8. Y todo eso lo sumas y lo divides por 5. Y me da el 5,8. Entonces, si yo cambio algún valor ahora, por ejemplo, la primera nota un 4, me cambia el promedio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora, cierto? Lo que estoy haciendo, simplemente estoy escribiendo en las celdas y utilizando la referencia en las fórmulas. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? Si me pueden escribir en el chat. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Perfecto. Gracias, Yasmin. Danitza dice nada. No sé si no entiende nada o si está bien. Ya, entonces, yo estoy haciendo la fórmula a mano, pero la verdad es que en el Excel existen fórmulas que vienen prediseñadas para que yo no las tenga que escribir a mano. Lo primero que tengo que hacer siempre es posicionar el cursor o seleccionar la celda en la celda que yo quiero que quede la fórmula. Si yo marco por acá y promedio esto, me va a quedar el resultado acá. No me sirve, tiene que quedar acá. Lo marco, voy a la pestaña fórmulas y tengo las fórmulas de autosuma o las fórmulas más rápidas, por decirlo de alguna manera, el acceso rápido. ¿Ya? Entonces, voy a desplegar la autosuma y tengo el promedio. Si yo presiono promedio, me va a buscar el rango de esta celda, me va a buscar los números más cercanos y los va a promediar. Esos son los números que encontró, de ese rango. Cuando están separados por dos puntitos, quiere decir que está trayendo del rango de B4 a B8, todo. Y lo promedia. Es exactamente lo mismo, el mismo resultado, pero mucho más rápido y más eficiente. Si yo cambio cualquier número, se cambia la fórmula también. ¿Sí? La ponderación. Valor ponderado. Le vamos a poner. Le vamos a hacer el dibujo también. Ahí, listo. Entonces, para obtener el valor del ponderado, o sea, sacarle el 15% al 4, ¿qué es lo que debiera hacer? Símbolo igual,
selecciono la nota y la multiplico con el símbolo de asterisco con el porcentaje. Enter. Entonces, este 4, de la manera en el sistema de notas ponderadas, vale un 0,6%. Vamos con el otro número. El 7 por el 0,15 vale 1,05. De esa manera puedo sacar los ponderados para cada nota. Para no tener que hacer el cálculo nota por nota, lo que voy a hacer es posicionar, como los datos están tabulados por fila, ¿qué es lo que voy a hacer? Me pongo en esta celda donde está la primera fórmula, y aquí en la esquina inferior derecha, voy a poner la lupa, aquí, en ese puntito verde, si yo pongo el cursor, aparece una cruz negra. Yo despliego, le doy un clic y la deslizo hacia abajo, la arrastro. Y de esa manera copio la fórmula completa hacia abajo. ¿Para qué me sirve eso? Si yo tengo 20.000 registros, los puedo copiar todos hacia abajo, en vez de tener que estar escribiendo la fórmula una por una. ¿Qué es lo que me queda ahora? Sumar estos valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clic acá donde quiero que quede la fórmula. Voy a ir a la pestaña fórmulas. Voy a poner autosuma. Y voy a poner suma. Me detecta automáticamente los números que quiero sumar. Enter. Esa es la diferencia entre promediar las notas y el valor ponderado. En este caso, me está dando una nota mucho menor. Si yo las promedio, es un promedio de 5,2, mientras que el valor ponderado sería aproximadamente un 5. ¿De qué va a depender? La nota que tiene mayor porcentaje es la que más pesa. Si esta nota fuese un 7, ahí se equilibra la balanza de nuevo. Ahí son iguales. Entonces, cuando las notas tienen poca ponderación, afectan poco al promedio, pero cuando la nota tiene mucha ponderación, 30%, como en el caso de la nota de la próxima semana, afecta el promedio. En este caso nos conviene tener el promedio final de las notas ponderadas, que es una décima más alta. ¿Ya? De la otra manera, nos varía demasiado. ¿Ya? Una nota que es muy baja y tiene mucho porcentaje afecta demasiado el promedio. Así que cuidado con eso cuando estén pensando en qué prueba dar y cuál prueba no dar. Las que tienen mayor porcentaje son las que tienen que intentar hacer a toda costa. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí lo que hice? ¿Ya? Alguien de nuevo, si les quedó alguna duda, necesitan que repita algo, por favor díganmelo para que no estén respondiendo las mismas personas de siempre. No tengo problema en repetir. Ya, continúo. Eso es para las funciones de suma y promedio. Vamos a agregar dos fórmulas más, que son máximo y mínimo. Nota más alta, nota más baja. Entonces, voy a agregar también a esta fórmula cuál es la nota más alta y la nota más baja. La nota más alta estamos claro que es un 7 y la nota más baja estamos claro que es un 3. De hecho, le vamos a poner un 2 acá para que se pueda ver claramente. Entonces, en este caso, en este ejercicio, quizás no sea tanta la utilidad de alguna fórmula, pero pensando en el caso de ustedes que son de trabajo social, ¿qué pasa si yo tengo todas las fichas, por ejemplo, de algún proyecto social, y tengo 10.000 familias, y tengo que ver cuál es la familia que tiene el menor puntaje y la que tiene el puntaje más alto? No me voy a poner a comparar 10.000 puntajes a mano. Lo voy a hacer con una fórmula. ¿Cuál? Máximo y mínimo. La nota más alta, entonces, le doy pestaña fórmulas,
despliego autosuma y tengo máximo. Me detecta ese rango está malo, no me sirve. Le doy un clic y selecciono las notas. Enter. Y ahí me dice que la nota más alta es 7. Hago la misma operación con mínimo. Selecciono la celda, autosuma, mínimo, selecciono el rango que quiero evaluar y me trae la nota más baja. ¿Ya? Entonces, hicimos promedio, sumamos, calculamos porcentajes, trajimos la nota más alta y la más baja. Vamos a pasarnos a otro esquema ahora, que son las fórmulas de texto. Vamos a poner el nombre, apellido paterno, apellido materno. Entonces, y nombre completo. Pensemos que en alguna ficha social se obtuvieron los datos de las personas, ¿cierto? Y yo necesito ahora mandar los nombres completos en una sola celda, en un solo texto. En este caso, como es un solo registro, bastaría con que yo lo tomara y escribiera el nombre, ¿cierto? No tendría mayor dificultad. Pero ¿qué pasa cuando tengo los datos de la comuna? Los de un colegio, de una sede social. No me voy a poner a reescribir toda la información si es que la tengo acá. ¿Qué puedo utilizar? Las fórmulas de texto concatenar. Concatenar me permite juntar textos y unirlos en una sola celda. ¿Cómo funciona? En el texto 1 le voy a dar la referencia al nombre, en el texto 2 el apellido y el texto 3 el apellido materno. Si le doy a aceptar me va a quedar malo porque me va a quedar todo junto. ¿Ya? ¿Cómo debiera utilizar la fórmula yo cuando quiero juntar nombres? Texto, concatenar, y tengo el nombre. En el texto 2 lo voy a dar un clic y le voy a apretar la barra espaciadora, un espacio. Me cambio al texto 3, marco el apellido materno. En el texto 4, un espacio, perdón. Y texto 5, me paso al apellido materno. Y ahí tengo en la muestra acá abajo el nombre completo separado por espacios. De esa manera yo puedo utilizar la función concatenar para unir cualquier nombre. Si yo copio la fórmula, me hace la misma operación. Entonces es una fórmula bastante sencilla que permite trabajar con cualquier tipo de nombre y juntarlo para poder traspasarle una lista de correos o qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona la función concatenar? ¿Ya? No es difícil, es bastante sencilla. Escucha que van rápido ustedes. Para separar, uy, ahí me la puso difícil, porque para la función separar los textos no hay una fórmula. Hay que utilizar una combinatoria de fórmulas que es bastante difícil de utilizar. Eso yo creo que se los dejo para... Les puedo mandar el link del tutorial, pero es más compleja, ¿ya? Porque no existe una fórmula separar textos. Lo único que hay es una combinatoria de fórmulas. ¿Cómo copié la fórmula? Como les mostré anteriormente, esta es la fórmula original, ¿cierto? Marco la celda y donde está el puntito verde, le doy un clic sostenido sin soltar y lo arrastro hacia abajo. Y lo puedo copiar para replicar la fórmula. También le puedo dar doble clic y copia automáticamente hacia abajo, como ustedes quieran. ¿Ya? Lo hice acá. De hecho, acá tengo más datos y lo puedo demostrar. Marco ahí, me pongo en la esquina, doble clic y copia hasta abajo.
Entonces, en estricto rigor, cuando ustedes en la prueba tengan que trabajar algo, no tienen que escribirme 15 fórmulas o 1000 fórmulas. Basta con que escriban una que funcione y la copian hacia abajo, completita. Perfecto. Ya. Vamos a ir con lo último. Lo último que nos va quedando es ver si este personaje está aprobado o reprobado. ¿Cómo podemos saber si un alumno está aprobado o reprobado? Con la función lógica sí. No sé si alguna vez la vieron en el colegio, se las presentaron o no. Hay gente que la odia y hay gente que la odia menos. La verdad es que es una fórmula un poco compleja o más bien rara. ¿Ya? No, mayor dificultad no tiene, lo que pasa es que es confusa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que evaluar mediante una fórmula si algo es verdadero o falso. ¿Cómo puedo comparar si algo es verdadero o falso? Mediante los operadores lógicos. ¿Qué son? Los voy a explicar de inmediato. Listo. Tenemos menor que en realidad, menor o igual, mayor que, mayor o igual y distinto. Hagamos una prueba sencilla antes de comenzar. Lo voy a hacer en una fórmula que me entrega el resultado de verdadero o falso. Nada más. Voy a poner igual. Vamos a centrar un poco esto. No, voy a poner igual si el 10 es menor que el número 70. Debiera decir verdadero o falso, me va a decir que es verdadero. Igual, el 10 es menor o igual que el 10, verdadero. Igual, el 10 es mayor que el 70, falso, porque el 10 no es más grande que el 70. Igual, el 10 es mayor que el 5, verdadero. Igual, el 5 es distinto del número 7, o mejor dicho, que el 5 es distinto del 5, falso. De esa manera yo puedo hacer una comprobación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ir a la pestaña Fórmulas, Lógicas, sí, y le voy a preguntar a esta cosa. La prueba lógica. El promedio, que es lo que está acá, el promedio ponderado, ¿es mayor o igual a 4? Si 4,05 es mayor que 4, debiera decir aprobado. Si acá hubiese un 3, el 3 es mayor que el 4, falso. Se va a ir por el camino del falso y va a decir reprobado. Listo. Ahí está. Entonces, como el 4,05 es mayor o igual que el 4, me dice aprobado. Si yo le cambio las notas, por ejemplo, este 7 por un 4, ahí el alumno ya está reprobado porque el 3,6 no es mayor que el 4. Se va por el camino del falso. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que saber para la función lógica. Mi recomendación es, primero hagan un ejercicio de práctica sencillo como este y vean que el resultado que les está entregando en la comparación que ustedes hacen. Si funciona o no funciona, y ahí lo tiro después a la función sí. Porque si me pongo a probar con la función sí antes de haber probado la prueba lógica, me voy a pasar una vida entera probando los resultados. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda, consulta? ¿Lo tengo que repetir?
Mariela, la escucho. ¿Mm? ¿No? ¿Algún comentario? Sí, no hay problema, lo podemos repetir. Entonces, como les decía, sí, claro, no hay problema, vamos a repetir el ejercicio completo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo, antes de pasar a la función sí, en la función sí yo tengo que dar la prueba lógica que me va a entregar dos tipos de resultados. Si es verdadero o si es falso. No tengo más opciones. Lo que yo les digo es que primero hagan un ejercicio sencillo de comparación, utilizando estos mismos operadores que están acá. ¿Ya? Los operadores. Por ejemplo, yo voy a decir, igual, lo puedo hacer incluso con textos, pero eso funciona solo para el distinto. Ya si yo intento preguntar la letra A es mayor que la letra Z, me va a decir no tengo idea, error. El A es mayor que la letra Z o que la P, nombre. No entienden que me están preguntando porque los números no tienen un orden numérico, no tienen un valor. ¿Ya? Generalmente estos operadores funcionan solo para números, a excepción del distinto que ahí puedo comparar letras. Entonces, yo voy a preguntar, ¿el promedio 4 es mayor que el promedio 4? El 4 es mayor que el 4, me va a decir que es falso porque no es mayor, son iguales. Mientras tanto, que el 4 es mayor o igual que el 4, ahí me va a decir que es verdadero. ¿Ya? En realidad aquí me equivoqué con cuando estaba haciendo la comparativa. Ahí va. Y de la manera al revés, yo puedo preguntar, ¿el promedio 5 es menor que el 4? Me va a decir que es falso, porque el 5 no es más chico que el 4. El 5 es menor o igual al 4, falso también. Entonces, como es falso, estoy haciendo la misma pregunta, pero lo estoy dando vuelta al orden nomás, ¿ya? No se confundan en cuál es el correcto o el incorrecto. Va a depender de cómo ustedes quieran plantear la pregunta. Si quieren preguntar si el promedio es más grande o quieren preguntar si el promedio es más chico. Yo personalmente prefiero preguntar si el promedio es más grande. Si el promedio 4 es mayor que el 4, tengo claro que las respuestas de verdaderos tienen que ser aprobados. Entonces, vamos por la función lógica. Lógicas, sí. Entonces, la prueba lógica. Marco el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 4, me dice que es verdadero. El resultado de verdadero debiera decir aprobado, porque como el 5 es mayor que el 4, está aprobado. De lo contrario, el alumno va a estar reprobado. Eso es todo. ¿Ya? En el campo valor sí verdadero, solo anota un mensaje, a lo mismo que en el valor sí falso. Anoto mensajes no. Yo le podría poner acá paso de curso, repitió o lo que sea. ¿Ya? No tiene que ir exactamente una palabra exacta, puede ir lo que yo quiera. Lo importante es la prueba que yo estoy haciendo. Listo, ahí está, aprobado. Ahora sí, quedó un poquito más claro. ¿O todavía está ahí medio enredado el asunto? Respondan nomás con confianza porque me tengo que quedar algunos minutos más con otras personas. Nos quedamos porque con esto ya estamos listos. ¿Ya? Esta es la base. Esto es lo que le van a pedir en cualquier trabajo que usted sepa manejar.
Que le colocan color, ya. Eso que le ponen color son los formatos condicionales, Paulina. Los formatos condicionales los vamos a ver exactamente en el módulo 7. ¿No? En el 7 o en el 8, en uno de esos dos. Yo estoy casi seguro que en el 7. ¿Qué pasa? El formato condicional me permite que según una palabra se ponga de un color o se ponga del otro color. ¿Ya? Pero eso bien, no es tan terrible, pero sí utiliza esta misma lógica. Por eso es importante que la sepan usar. ¿Ya? Voy a dejar hasta aquí la clase.